Hola chicos, en esta ocasión vamos a explicar este ejercicio número 4, igual de equilibrio térmico. Y dice lo siguiente: un recipiente de aluminio de 150 gramos contiene 200 gramos de agua a 10 grados centígrados. Aquí está el truco para resolver este ejercicio. Recuerden que si están en contacto, en este caso el aluminio, con el agua, son dos sistemas termodinámicos con masas diferentes y con calores específicos diferentes. Pero como están en contacto térmico, ambos tienen la misma temperatura, ambos están en equilibrio, es decir, ambos tienen una temperatura inicial de 10 grados centígrados. Nos dice determinar la temperatura final, es decir, la T2, del recipiente y del agua si se introduce en esta un trozo de cobre de 60 gramos a una temperatura de 300 grados centígrados. Entonces, aquí está entrando nuestro tercer sistema termodinámico, que es un material diferente, porque nos dice que es cobre, una masa diferente y una temperatura inicial diferente. Todo esto se pone en equilibrio térmico porque pues están en contacto. Ok, en este caso, la delta Q del aluminio más la delta Q del agua y la delta Q del cobre van a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque los tres sistemas, al estar en contacto, van a alcanzar la misma temperatura. Todos van a tener la misma temperatura final, o T2, es decir, la misma temperatura de equilibrio. Y al inicio, como lo dice el problema, el aluminio y el agua, que están en contacto térmico, o están en contacto nada más, tienen una temperatura de 10 grados centígrados. Mientras que el cobre, que es el que se introduce a nuestro recipiente, ahora tiene una temperatura de 300 grados centígrados. Cuando se ponen en contacto, ¿qué temperatura va a tener mi sistema? Ok, entonces, tenemos la masa del aluminio, el calor específico del aluminio, punto 214, la temperatura final, que no la conocemos en ningún caso, para ninguno de los tres sistemas. Entonces se queda como T2. La vamos a marcar, se queda como T2. Y la temperatura inicial del aluminio, que es de 10 grados centígrados. Ponemos los mismos datos para el agua, en este caso su masa es de 200 gramos. Su calor específico es de 1. La temperatura final ya en equilibrio no la conocemos, pero al estar en contacto con el aluminio nos decía que también está a 10 grados centígrados. Este menos es de la fórmula del delta T, T2 menos T1. Y el cambio de calor para el cobre son 60 gramos, su calor específico, que aunque no lo da el problema, lo buscamos igual en tablas, es 0.092. Otra vez la T2 y su temperatura inicial del cobre, que son los 300 grados centígrados. Resolvemos. Y aquí hay que ponernos bien listos, que no se nos vaya a ir ningún valor, porque son varias multiplicaciones. ¿Ok? Espero que se vea el puntero. 150 por punto 214 por T2 y nos da 32.1 T2. Hacemos lo mismo, pero ahora 150 por punto 214 por menos 10 y nos da menos 321. Ya quedó este término. Nos vamos al siguiente. 200 por 1 por T2, 200 T2. Y nos falta el menos 10. 200 por 1 por menos 10, menos 2000. Nos vamos al siguiente término. 60 por 0.092 por T2, 5.52 T2. Y nos falta el menos 300. 60 por 0.092 por menos 300, menos 1656. Y observamos que aquí se conserva T2, T2 y T2. Y los otros valores, menos 321, menos 2000 y menos 1656, son semejantes porque no tienen ninguna variable. Entonces lo sumo
y me da el valor de menos 3.977. Y también sumo el 32.1, 200 y 5.52 y obtenemos 237.62 T2. Aquí ya solo nos queda hacer un despeje. Este menos 3.977 está restando, pasa con su signo contrario, que es una suma, y el 237.62 que multiplica a T2 pasa dividiendo. Al hacer esta operación, tenemos la temperatura final, o T2, la temperatura de equilibrio del aluminio, el agua y el cobre cuando se ponen en contacto. Y esta temperatura es de 16.74 grados centígrados.